Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Hoy, en Somos Iglesia, espere. ¿De dónde salió la costumbre del Vía Crucis? Francisco en el Huerto de los Olivos. ¿Quién soy yo ante Jesús que sufre? Tierra Santa, el pretorio, lugar donde Cristo fue juzgado y condenado. Libro investiga el misterio de la vida de Poncio Pilato. Historiadora explica datos de contexto de la muerte de Jesús en la cruz y el látigo. Exposición profundiza los signos de la pasión de Jesús a través de sus reliquias. The Mystery Man. ¿Quién era el hombre de la sábana santa? Un amable saludo para todos ustedes. Hoy los invitamos a participar de un tercer especial previo a la Semana Santa. Nos pondremos en modo Viernes Santo para que cuando ya vivamos este día, en próximos días, ustedes de verdad que participen de una manera muy especial y muy unidos al Señor. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, para todos los que nos conectan a esta hora, también nos siguen a través del canal católico TV Familia. Un caluroso saludo. Estamos en la pura mitad de la llamada Semana de Dolores o Semana de Pasión en este miércoles 9 de abril, y en 9 días exactamente será el Gran Viernes Santo, y este programa es un especial para descubrir, más allá de las ceremonias paralitúrgicas, las 7 palabras, el Vía Crucis, lo que significa la gran ceremonia litúrgica de este día, que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la proclamación solemnísima de la pasión del Evangelio según San Juan, de la pasión de Jesús, luego la adoración de la cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía, que se ha consagrado el día previo, porque en Gran Viernes Santo nunca se celebra, nunca se consagra la Eucaristía. Padre Carlos, hablábamos hace un momento de que es un día como triste, desde que uno se levanta en la mañana siente que es un día diferente. De hecho, miren, nos pusimos de negro porque es un día que de alguna manera es un luto, vamos a vivir un luto. La muerte siempre será un gran interrogante para la vida del ser humano, un motivo de turbación. Algunos hablan de que el gran miedo universal que hay en toda persona, más allá de la cultura, más allá de la raza, más allá de la lengua, es el miedo universal a la muerte. Y hay muchas expresiones de la muerte afectiva, la soledad, el divorcio, la desolación, el desamor, la muerte económica, las deudas, las quiebras de un emprendimiento, de una empresa, la muerte moral, la difamación, la calumnia, la muerte emocional, la depresión en una persona, bajonazo anímico, la muerte material, la cesación de funciones vitales, la muerte profesional laboral, el fracaso, pérdida de una posibilidad de una tarjeta profesional, y la muerte espiritual, el vacío de Dios y la crisis de sentido en la vida. Hoy celebramos esta muerte, pero esta muerte ilumina la vida y nos muestra algo en el Gran Viernes Santo, que la muerte no es el final de todo, sino el principio de una nueva vida. Entonces con la muerte no termina nada, sino que empieza todo, y Jesús con su muerte le da sentido a ella y nos muestra que es necesario morir, es el paso previo y necesario para alcanzar la verdadera resurrección. Luego Pablo, interpretando la muerte de Cristo, dirá:
¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón, como el de un alacrán, un escorpión? ¿Dónde está tu veneno? Indicando que Cristo desde la muerte ató el mal de la muerte y el pecado que lleva a la muerte espiritual, lo ató en la cruz para siempre y por eso fuimos liberados. Un momento importante dentro del Viernes Santo es el Vía Crucis. Pues bien, veamos de dónde viene esto. Siempre estuvo muy presente entre los cristianos el deseo de conocer Tierra Santa y recorrer las huellas de la pasión y muerte de Jesús. Aunque para saber de dónde nació la tradición del Vía Crucis hay que remontarse al siglo XIV, cuando los franciscanos recibieron el encargo papal de custodiar los santuarios de Tierra Santa. Los frailes llegaron allí muy pronto, hace 800 años, y unos 100 años después, en 1342, el Papa Clemente VI les pidió ser los guardianes de los santos lugares, así que desde entonces somos los responsables de la Iglesia Católica allí, de los principales santuarios de la cristiandad. A pesar de que los franciscanos se dedicaron con empeño a su nueva tarea, la dificultad de ir a Tierra Santa seguía estando muy presente. El viaje era largo, costoso y peligroso. Por eso los propios franciscanos comenzaron a recrear los santos lugares en otras partes del mundo, con el objetivo de ayudar a los fieles a vivir de alguna forma la experiencia del Vía Crucis. Mientras tanto, en el siglo XVI, en Jerusalén, se iba consolidando la costumbre de recorrer la llamada Vía Dolorosa o las estaciones de la cruz. En 1686 el Papa Inocencio X aprobó que en las iglesias católicas se pudieran colocar esas estaciones para que aquellos que no pudieran viajar a Tierra Santa de alguna forma pudieran rememorar la pasión de Cristo. Más de 3 décadas después, el Papa Clemente XII estableció que las estaciones del Vía Crucis fueran 14. Uno de los escenarios más espectaculares donde se celebra esta tradición piadosa es en Roma, donde cada año en el Coliseo miles de personas rezan en torno al Papa. A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto e la sua risposta è la croce di Cristo. Una parola che è amore, misericordia, perdono. Suele ser una ocasión especial para recordar el mal provocado por los hombres, también en la Iglesia, contemplar sus efectos devastadores y mover a la conversión. Padre, uno de los, momentos más enigmáticos en la vida de Jesús es la oración en el huerto, al cual llegó después de terminar la cena con sus apóstoles. Y dice que allí en ese lugar el Señor se derrumbó. Y uno se pregunta por qué, si Él se preparó durante tantos años para morir, incluso morir de forma violenta. En la cristología, en su línea más ortodoxa, siempre se dice el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Jesús histórico, el hombre, con sus luchas, con sus batallas, con sus cansancios, con sus lágrimas, también con sus momentos de desánimo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay el Cristo de la fe, que es el lado, por decirlo de alguna manera, la dimensión divina. Es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios, Entonces, en lo que esa teología muy clásica, la llamada unión hipostática, un término un poco complejo o especializado, técnico, nos habla de Dios como hombre y del hombre como Dios. En su humanidad era apenas natural que sintiera temor, angustia, y se habla de un fenómeno muy estudiado hoy, la hematidrosis, sudor de sangre, ante la angustia de lo que se le venía. Y la recreación que se hace en el Vía Crucis, camino de la cruz, es en el fondo una recreación de los momentos finales de la vida de Jesús, que en el fondo constituyen un verdadero testamento espiritual para la humanidad entera, a partir de las palabras de Jesús, de las actitudes de Jesús, del entorno que rodeó a Jesús, desde el momento en que es condenado a muerte hasta su descendimiento, y ya en Pascua se celebrará la 15ª estación, que es la resurrección de Jesús. Padre, Jesús era consciente de la importancia y la necesidad incluso de que Él muriese,
Por eso hay un momento en que a uno le llama la atención que dentro de la oración que le hace allí al Padre, le pida que aparte ese cáliz. Si uno dice, ¿por qué le iba a pedir eso al Señor en ese momento? Si incluso ser inferior a muchos santos que hoy en día, en vez de pedirle al Señor que les quite la cruz, antes le piden, dame más cruz, dame más sufrimiento. Lo que pasa es que yo pienso que en los santos también hay una imagen un poquito aureolada o idealizada. También no les podemos robar su humanidad, sus momentos de desánimo que tal vez los agiógrafos, autores sagrados, no consignaron sobre ellos. Y en Jesús, a mí me encanta en lo personal que no se nos muestre una imagen angelical, sino muy humana, porque en el fondo Él es un paradigma, un modelo, un arquetipo de lo que es la humanidad, la universalidad de la condición humana. Entonces, cuando nosotros tenemos debilidad, pensemos, hasta Cristo la tuvo. Cuando somos tentados, pensamos, Cristo fue tentado 3 veces en el desierto de Judea antes de iniciar su vida pública. Es tentado cuando Pedro le dice, tú no puedes sufrir, y le dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces ya van 3 tentaciones de Judea y una con Pedro, van 4. Una quinta tentación, cuando Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, Él dice, aparta de mí este cáliz, pero luego Él recapacita en esa lucha entre lo humano y lo divino. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No se haga mi proyecto, sino el tuyo. Muchas veces una persona en el matrimonio dice, Dios mío, yo quiero tirar la toalla, yo quiero divorciarme, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mío, yo no quiero seguir luchando con la educación de este hijo adolescente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mío, yo no quiero seguir luchando con esta empresa que me ha dado sino dolor de cabeza, este emprendimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En eso la respuesta de Jesús es paradigmática para toda la humanidad, de hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre Dios. Usted dice, Jesús fue tentado. Pero entonces también Jesús fue probado por Dios. A ver, tenemos que distinguir, la tentación es inducir al mal, es apartar del proyecto de Dios. En ese sentido, Dios nunca tienta a nadie. Como hombre fue tentado, una cosa es ser tentado, pero nunca consintió en la tentación. Y por eso decimos, igual en todos los hombres, se cansó, lloró, sintió ingratitudes, decepciones, traición, abandono, pero no cayó en pecado. Eso es lo primero. La prueba es que son circunstancias en la historia salvífica de cada persona que Dios permite, dirá la carta a los Hebreos, dirá el apóstol Santiago, que las pruebas siempre el Señor las permite para que demos más frutos, como un árbol es podado, lo dirá también San Juan. El árbol es podado, aunque nos duela la poda, es para que demos frutos más abundantes. Y Santiago, la carta a los Hebreos, dice, Cristo con lágrimas y a gritos aprendió obediencia al Padre Dios. Si no me falla la memoria, es como Hebreos capítulo 5. Entonces nos damos cuenta de esa lucha en lo humano, que es, repito, es modélica y es una imagen universal de las luchas que tenemos todos los seres humanos. O sea, Dios sí probó a su Hijo. Claro que lo probó, que más que todo el tema de la crucifixión. Y cuando uno siente, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, se murió no sé qué un hijo, perdí el empleo, metí en este proceso judicial, me descubrió esta enfermedad, se me unió el Cristo de espaldas, Dios me abandonó. Y yo le contesto a una persona, Dios no te ha abandonado. Si Dios te hubiera abandonado, entonces Dios Padre hubiera abandonado a su Hijo en la cruz. Y la vida me enseña que mientras más crucificados por circunstancias adversas en la vida, más amados por Dios. Oigan esto, mientras más crucificados, más amados por Dios. Así es, Padre Carlos. En años anteriores, el Papa Francisco visitó Tierra Santa y allí se preguntó, ¿quiénes somos nosotros ante el sufrimiento de Jesús? Ante la roca en la que, según la tradición, Jesús rezó angustiado momentos antes del prendimiento, Francisco reflexionó sobre la actitud de sus discípulos ante el sufrimiento de su maestro. Farà bene a tutti noi, vescovi, sacerdoti, persone consacrate, seminaristi, in questo luogo domandarci: chi sono io davanti al mio Signore che soffre? Mientras Jesús reza angustiado, unos discípulos duermen, otros huyen, y Pedro lo niega porque tiene miedo.
Recordando el ejemplo de la Virgen María o el apóstol Juan, Francisco señaló que para no abandonar a Jesús ante las dificultades, la clave está en su amistad. La amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà e la sua misericordia sono il dono inestimabile che ci incoraggia a proseguire con fiducia la nostra sequela di Lui, nonostante le nostre cadute, i nostri errori, anche i nostri tradimenti. Por eso el Papa dijo que aunque uno se sienta frágil, nunca debe perder la fe en Jesús, porque siempre estará a su lado. Al final de su discurso, Francisco también lanzó un mensaje de ánimo a los cristianos de Jerusalén. Vorrei assicurare che li ricordo con affetto e che prego per loro, ben conoscendo le difficoltà della loro vita nella città. Li esorto a essere testimoni coraggiosi della passione del Signore, ma anche della sua risurrezione, con gioia e nella speranza. Al salir de la basílica y antes de presidir la misa en el cenáculo, Francisco plantó un olivo, tal y como hizo Pablo VI en 1964. Solo que en esta ocasión, el olivo llegó en manos de un argentino. Padre, pongámonos en el lugar de Jesús. ¿Cuál sería su sentir después de haber llorado mucho en el huerto de los olivos, después de haber pasado por el hecho de que sus amigos, sus cercanos, sus apóstoles lo hubieran prácticamente abandonado en el momento en que es apresado por la Guardia Romana? ¿Cuál sería el sentir de Jesús? Aquí en el Gran Viernes Santo, y este especial es preparatorio dentro de 9 días cuando vamos a tener el Viernes Santo, simplemente contemplamos el misterio de la cruz y el misterio de la muerte. Sobre la cruz, retomo las palabras de Pablo, es locura para los judíos, es necedad, insensatez para la sabiduría de los griegos, pero la cruz de Cristo es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios y podríamos agregar salvación de Dios para el creyente. En la quinta esencia del mensaje cristiano está la cruz. El ser humano hoy no quiere saber de cruz, hoy no quiere saber de sacrificio, hoy no quiere saber de donación, hoy quiere saber de bienestar, vida cómoda, vida fácil, pero no queremos saber de cruz. Y olvidamos que Jesús no una sino 3 veces dice, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos, carguen con su cruz y síganme. Nunca olvidemos que Jesús subió a una cruz a morir en ella y que en el fondo la cruz es toda realidad del matrimonio, de la salud, de la situación económica, de la situación moral, de la situación social, que me lleva a morir a mí mismo, a mi soberbia, a mi orgullo, a mi pecado. De manera que no nos escandalice. Jesús le da un sentido al dolor, Jesús le da sentido a la cruz y Jesús convierte lo que era un instrumento de ignominia, de escarnio público, de crueldad que utilizaba el Imperio Romano para escarmentar a los rebeldes a la dominación del imperio. Jesús, ese signo maldito que era la cruz, Él lo convierte en signo bendito, en signo de salvación, signo de redención. Esto hay que contemplarlo dentro de 9 días cuando será Viernes Santo y lo compartimos hoy en este especial. Y toda la muerte de Él no es la muerte como el final de nada, es el principio de todo y es la muerte redentora, previa a la gloriosa resurrección que tendrá Jesús y que también nos espera a todos nosotros los que queremos vivir Jesúsmente. Padre, pero le preguntaba yo, ¿cuál es el sentir del Señor? Resignación, después de que ya, como que ya lo que me espera, lo que venga, después de que fue apresado. Yo creo que no, y lo digo en una palabra, en una de las 7 palabras que meditamos en un célebre sermón que hacemos los viernes y que para la gente es una celebración paralitúrgica, no es litúrgica, no paralitúrgica, más de la piedad popular. Hay una palabra muy bonita, todo está consumado, todo está cumplido, la misión se ha realizado. Y mira que la última palabra de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, y Jesús gritó.
Es un grito de victoria, no de fracaso. Es un grito de triunfo, no de derrota. En el fondo no podemos darle esa mirada simplemente dolorista, pesimista, negativa, escéptica a la muerte, porque entonces sería el cristianismo una religión de fracasados, de frustrados. Uno dice, ¿yo qué gano con hacer el bien, con dar amor, si me espera esto? No, la cruz, estamos en la pura mitad de toda la dinámica del misterio pascual, la mitad del tríodo pascual. Ayer, recordando el Jueves Santo es el amor, el Viernes Santo la entrega por amor, el Sábado Santo alcanzar la vida, el amor entregado que nos alcanza nueva vida. Sí, pero recordemos que Jesús estuvo orando, estuvo llorando, estuvo mal. Cuando el momento en que lo apresan, el Señor ya... Pero no nos quedemos, vuelvo a decir, simplemente en la parte humana, digamos, fue lo externo. Él sabía lo que iba a acontecer, él tenía claridad. Cuando los especialistas en cristología hablan, Jesús tuvo una conciencia plena de su divinidad desde niño. Dicen, probablemente no, fue una conciencia que fue adquiriendo. Dios Padre me llamó para una misión especial y en el tiempo él fue descubriendo esto. Por ejemplo, las palabras enigmáticas de Simeón, el sabio, cuando el niño tenía apenas 40 días de nacido, le dice a la Virgen María, a ti una espada te traspasará el alma. Ya estaba profetizando la pasión de Jesús, que acontecería 33 años después. Acuérdense que el niño tenía 40 días de nacido, un recién nacido, y la Virgen está asociada profundamente a ese misterio de la pasión de Cristo, de manera que no es nada que fuera nuevo, sino, bueno, es nuevo porque no he vivido el dolor físico de la crucifixión, el dolor físico de la coronación de espina, el dolor físico de la flagelación, los azotes, el dolor y la humillación por el desnudamiento, el abandono, la traición, la ingratitud. En Cristo está la sumatoria de todos los dolores físicos y todo el sufrimiento interior, un sufrimiento moral, pero es un sufrimiento que es redimido, porque en él no hubo amargura. Todo con fe y amor, él lo transformó en fuerza de redención. Miren las palabras de Jesús en la cruz, pensó en la mamá, Juan, quédese con mamá, mamá se queda con Juan. Pensó en el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensó en la multitud, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca dijo desgraciados, sinvergüenzas, porquerías, infelices, desdichados, malnacidos. Nunca hubo palabra de amargura. El mundo de hoy es pelea, odio, veneno, amargura, venganza, resentimiento, retaliación, una justicia vengativa frente a los demás. En el Cristo solo hay compasión y misericordia. Todo su dolor ofrendado con amor es un dolor redentor por la humanidad entera. Bueno, Padre Carlos, usted lo ha dicho, nos queda imposible dimensionar el sufrimiento interior y el sufrimiento físico del Señor en esos momentos. Conozcamos a continuación el pretorio, el lugar donde se dio el juicio más perverso de la historia. Estas piedras forman parte de un lugar clave en los acontecimientos de Pascua. Es un lugar histórico precioso de la antigüedad. Es un lugar precioso de la antigüedad. Es el lugar donde se levantaba la famosa Torre Antonia que se encontraba en la esquina noroeste del templo. Según la tradición era la estancia del procurador romano Poncio Pilato y por eso Jesús fue juzgado en este lugar y condenado a muerte. En este lugar se erigía la fortaleza Antonia mandada a construir por el rey Herodes. Dentro de ella estaba el pretorio, el lugar donde Poncio Pilato juzgó a Cristo. Y estas losas forman parte del litóstrotos, el mismo suelo de piedra que pudo pisar Jesús cuando recibió su condena y donde fue flagelado, insultado y coronado de espinas. Era un gran empedrado que cubría el patio central de la fortaleza Antonia, donde las escrituras narran que Pilato preguntó a Cristo si él era el rey de los judíos, a lo que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Este sería, por tanto, el comienzo de la Vía Dolorosa, el camino que Cristo, con su cruz a cuestas, siguió hasta el Gólgota.
Son los franciscanos los que conservan este espacio y hacen hablar a las piedras a través de sus estudios arqueológicos. El hermano Aliata se ocupa desde hace 40 años de velar porque Tierra Santa siga siendo el quinto evangelio. La custodia de Tierra Santa è incaricata. La custodia de Tierra Santa se ocupa de cuidar de muchos lugares santos. Se trata de conservarlos desde el punto de vista religioso, es decir, de garantizar que se pueda entrar y rezar en ellos. Se trata además de ocuparse del aspecto del estudio. Es lo que se llama desde hace siglos Illustratio Terrae Santae, es decir, uno de los deberes de los franciscanos aquí es hacer comprender la Tierra Santa. Los elementos de esta sala explican las distintas vidas que ha vivido la ciudad santa. Por ejemplo, estos son proyectiles de los sucesivos ataques que pudo sufrir la fortaleza. Estas dos inscripciones sobre piedra hablan de emperadores romanos y están datadas en el siglo I después de Cristo. Este altar romano con un laurel es de entre el siglo II y el III también después de Cristo. El lugar se ha preservado durante siglos como el testigo en piedra de la condena a un inocente, víctima de un proceso sumario e injusto. Qué interesante eso de que Tierra Santa es el quinto evangelio. Padre Carlos, usted que se graduó como abogado, ¿qué opina de ese juicio exprés al que fue sometido Jesús y qué hay detrás del mismo? Toda la violación de principios universales al debido proceso, principio universal al buen nombre, principio universal a la legítima defensa, principio universal de la presunción de inocencia. Lo dice muy bien, fue un juicio sumario. Sumario es extra rápido. Recordábamos en otro de los especiales que venimos grabando para ustedes, para una mejor comprensión de la vivencia de la Semana Santa, la próxima semana, decíamos, es capturado, aprehendido, apresado en Getsemaní la noche anterior, y en esa noche y en esa madrugada hacen el juicio, o en la mañana del viernes hacen el juicio y lo declaran culpable y deben morir ejecutado en una cruz. Ya nos decía, en la Torre Antonia, en la esquina del templo, en el patio central, Pilato pronuncia en la sentencia, debes de morir a muerte, que es la primera estación del Via Crucis, y en adelante son 600, 700 metros hasta la colina, una colina de roca, el Gólgota, la colina de la calavera, que está fuera de las murallas, donde Jesús es sacado junto a otros dos delincuentes que van a morir crucificados a su lado. Es el misterio de la iniquidad, pero nunca olvidemos algo que creo que es muy importante y tema de meditación para el Viernes Santo, y es que de la mayor injusticia humana, la crucifixión del totalmente inocente, emergió el más grande triunfo, victoria para la humanidad entera, el perdón de los pecados y la salvación, la vida plena para todos los hombres. Qué misteriosos, qué paradójicos, qué contradictorios son los proyectos de Dios cuando el ser humano busca el éxito, la exaltación, el triunfo, la gloria, inauguración del Mundial de Fútbol, inauguración de Juegos Olímpicos. Dios en su Hijo nos muestra que desde la ignominia, la humillación máxima, la injusticia mayor, brota, surge, emerge como una semilla viva, la más grande obra de salvación y de redención. Se perdonan nuestros pecados y se nos abre a la vida plena a todos los creyentes. Padre, uno se pregunta qué pensaría Jesús durante ese juicio al ver que tantas y tantas personas pedían su muerte. Pero él lo dijo, los juzgó ignorantes, desconocedores, perdónales, cuando gritaban crucifixión, porque no saben lo que hacen. Podríamos decir perdónales porque no saben lo que gritan. En el fondo el pecado es una ignorancia, y muchos que hoy atacan el cristianismo, que atacan la iglesia, que atacan al mismo Cristo, dicen fue un maestro ascendido, un maestro iluminado como cualquier parroquiano, o como Buda o no sé quién, o Mahatma Gandhi, hablan con ignorancia, y Jesús entendió esa ignorancia del ser humano, una ignorancia que por demás es atrevida y es bocona. Dice perdónales
porque no saben lo que hacen. De hecho, lo digo también cuando tenemos dolor por las ofensas de una persona, en el fondo esa persona que nos ofende no es conocedora del daño que nos causa y hay que decir muchas veces de ella, perdónale porque no sabe lo que hace. Una mujer que diga de su esposo, perdónale porque no sabe con su adulterio el dolor que me ha causado. Esta persona no sabe con su traición, con su ingratitud, con su deslealtad, el daño que ha hecho a mi vida. El pecador es un ignorante, un desconocedor. Eso fue lo que experimentó Jesús frente a la multitud. No eran conocedoras de que estaban crucificando al mismísimo Hijo de Dios. Exactamente, pero lo que ocurrió en ese momento, allá en ese juicio, es lo que sucede prácticamente hoy en día, Padre Carlos, que hay una alteración de los valores. Se defiende lo malo y se ataca lo bueno. Eso ha sido de siempre. Isaías desde el siglo V, VI antes de Cristo, estamos hablando hace 2500 años, Isaías 5:20 habla de la confusión moral máxima. Entonces dice, es llamar al bien, llamarlo mal, al mal, llamarlo bien, a la luz, llamarlo oscuridad, a la oscuridad luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Isaías 5:20, estamos hablando de hace 2500 años, ya había eso. Esta locura en la que vivimos hoy, este mundo al revés, el mundo al revés, los pájaros tirándole las escopetas, ha sido cíclico en la condición humana. Vendrá un periodo con seguridad de purificación, porque el ser humano en este neopaganismo, nuevo paganismo, de idolatría del cuerpo, de idolatría de la música reggaetonera, de idolatría de la fama, de idolatría de valores muy superficiales, de una mujer idolatrar, su nalga, su cola, y exhibirlo en fotos en Instagram y pensar como alguna modelo, yo valga por la cola que tengo, es la subversión total de valores humanos y valores cristianos esenciales para que una sociedad perviva. Hablemos simplemente de valores humanísticos. Hoy la superficialidad, la frivolidad, el materialismo, el hedonismo, el narcisismo, y ni sigamos con masismos, el narcisismo en el que vive hoy el ser humano es simplemente una crisis antropológica. Y al final el ser humano no es capaz de construir un proyecto de matrimonio, de familia, de vida, porque estos valores modernos, la imagen, el aparecer, el cuerpo, la cola perfecta, no sé qué, el dinero, no alcanza a llenar la vida. El ser humano siempre será un buscador de la verdad y en Cristo encontramos una verdad distinta. Hombre libre afectivamente frente a personas, libre frente a los bienes, libre frente a su ego. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay que estudiar más el cristianismo sin tanto prejuicio para aquellos agnósticos, ateos o increyentes o indiferentes, y van a encontrar muchas respuestas para su vida. Padre Carlos, hablemos de Poncio Pilatos, que ha pasado a la historia como uno de los más malvados. ¿Cuál diría usted que fue el gran error que él tuvo? Porque uno cuando lee los evangelios, cuando lee esta parte del juicio de Jesús, uno cree que de pronto él quería salvar al Señor. Era un hombre público, un hombre puesto por el imperio de Roma para estar allá manejando con mano de hierro junto con Herodes esta colonia rebelde que eran los judíos, y un hombre político de conveniencias. Ha pasado la historia la famosa imagen de que él se lavó las manos y dijo: soy inocente, o no soy culpable de la sangre que corra de este hombre, porque en el fondo intuyó, en su psicología de político, de hombre público, intuyó que había algo, una grandeza espiritual, una estatura humana en la persona divina de Jesús, y él sabía que estaba condenando a un inocente y simplemente se lavó las manos, una expresión que hoy entendemos muy bien, no sacar la cara por nadie por pura conveniencia u oportunismo político. Esto ha sido de siempre, pero está el Pilatos que le da las manos y está el Moisés que, pudiendo disfrutar de todos los privilegios al lado del faraón egipcio, prefirió hacerse al lado de los israelitas y enfrentar al faraón y ser perseguido, pero estar del lado correcto de la historia, del lado de Dios. Veamos qué dice un libro en donde se presenta un poco la personalidad de Poncio Pilato.
Poncio Pilato es uno de los personajes clave de la Pasión de Jesús, pero al mismo tiempo una figura poco conocida. Incluso algunos llegaron a poner en duda su existencia. El escritor italiano Massimo Centini ha desmembrado la historia, los testimonios arqueológicos y la leyenda del hombre que se lavó las manos al condenar a muerte a Jesús. Absolutamente inmortal. Pilato es una figura inmortal. Durante nuestra vida todos hemos sido un poco Pilato en algún momento. Nos hemos lavado las manos delante de distintas situaciones. Claramente delante de situaciones menos graves que las de Pilato, pero el modus vivendi sigue presente. En su libro Pilato, una investigación sobre el hombre que mató a Jesús, explica que hay muchas fuentes históricas, además de los evangelios, que muestran que Pilato existió y vivió en la época de Jesús. Muchos consideran a Pilato una figura que podría ser puesta precisamente como un nexo entre la muerte de Cristo y su resurrección. Pero quizás Pilato era un prefecto, como tantos otros, y yo diría que crucificó a muchos que se hacían pasar por el Mesías, el Hijo de Dios, etc. Dice que los evangelios apócrifos tienen un papel clave en su investigación sobre Pilato, una figura tan ambigua que algunos de esos textos llegan a considerarlo un santo debido al gesto de entregar el cuerpo de Jesús a José de Arimatea en lugar de lanzarlo a una fosa común como se solía hacer con los condenados. Los apócrifos tienen desde siempre el papel de humanizar, dar un sentido histórico, entre comillas, a eventos que la historia no ofrece detalles. Se puede decir que tienen la misma función que tiene el mito. Explica con su propio lenguaje las cosas que la historia o la ciencia no conocen. Pilato, una investigación sobre el hombre que mató a Jesús, es un libro que, a través de una apasionante investigación, arroja luz a uno de los personajes más importantes y enigmáticos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Padre, hablemos de una realidad. Jesús fue inhumana y cruelmente torturado, ¿no? Total, hoy hablamos de la crueldad del ser humano, las guerras que vemos casi en vivo en directo, merced a las tecnologías que tenemos, pero es que cuando uno mira la historia del mundo y la historia de la humanidad, ha sido una historia de inhumanidad, de crueldad, de sanguinarios. El imperio de Roma, que fue un imperio muy importante en lo militar. Roma nos dejó las leyes a Occidente, Grecia nos dejó la filosofía, Jerusalén nos dejó la fe. Propiamente Roma no es un modelo de virtud, pero así es que sostienen los imperios, por la fuerza, no por la razón de no por la fuerza de la razón, sino por la razón de la fuerza. Y ese, de alguna manera, yo me quedo más que en la crueldad, en cómo esa crueldad es redimida, asumida por Cristo y de alguna manera redentora para todos nosotros, porque se nos perdonan los pecados. Él se hizo pecado por toda la humanidad, asumió el pecado de toda la humanidad, lo ató, lo puso impotente en la cruz, y en eso nosotros fuimos liberados de una vez para siempre. Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, es el altar allá en la cruz. Las tres cosas, ofrenda, sacerdote y altar, donde se inmola y se presenta al Padre Dios en la alianza nueva, universal y eterna que tendrá la humanidad con el Padre de los cielos, y por la cual hemos sido redimidos, perdonados. Redimir es pagar la deuda de otro en el derecho civil. Él pagó la deuda nuestra. Y esto es simplemente motivo de alegría, de esperanza, de gratitud y una invitación muy profunda a la conversión de cada día. Exactamente, Padre Carlos, pero yo quiero en este punto pensar lo siguiente: si nosotros no tomamos conciencia del gran sufrimiento, de toda la tortura por la que pasó Jesucristo, nunca seremos lo suficientemente agradecidos para comprender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Hablemos de que Él fue en vida, Padre, vivo, fue desollado, pues, cuando fue flagelado, luego cuando fue coronado de espinas, luego cuando le tocó llevar sobre los hombros un peso exagerado, en fin, todo eso, sus caídas, todo esto por lo que Él pasó. El flagelo era un tipo especial de azote y tenía unas puntas en hierro que desgarraban la carne cuando el azote llegaba sobre la espalda o el cuerpo desnudo de una persona, normalmente que la tenían atada a una columna
en un patio público y para ser escarmentada. En Jesús, como hemos compartido, toda la sumatoria, toda la síntesis de los sufrimientos morales interiores, de los sufrimientos físicos exteriores, son el paradigma del sufrimiento de la humanidad, y todo ese sufrimiento ha sido redimido. Yo siempre me detengo en algo: el dolor siempre será un escándalo para el ser humano, un absurdo y una locura, pero en Cristo adquiere un sentido salvador y nos muestra que ningún dolor ofrecido con fe y amor se queda sin un sello de eternidad. Uno en la vida, todos sufrimos: sufre el pobre, sufre el rico, sufre el blanco, sufre el moreno, sufre el hombre, sufre la mujer, sufre la casada, sufre la soltera, sufre los del norte y los del sur. Sufrimos todos, sufre el joven y el viejo, el sano y el enfermo. Todos tenemos algún tipo de sufrimiento en la vida. No se trata la vida de escapar del sufrimiento. Lo vamos a tener por alguna circunstancia. No tenemos control de todas las variables de la vida. El tema es cómo asumir ese sufrimiento. El sufrimiento sin amor y sin fe amarga, aplasta, apabulla, y el mundo está lleno de gente resentida social, amargada, apabullada, fastidiada, endurecida en su corazón. Y en esas personas pegan muy bien los discursos políticos de odio, de confrontación, de no sé qué, porque me siento el agredido por la vida, el de la injusticia, el de no sé qué. Y está la otra tipo de sufrimiento, el sufrimiento asumido con amor. Es decir, esto me ha hecho crecer, ha sido doloroso, pero soy un hombre nuevo, una persona más madura, más paciente, más fuerte, más sabia, más confiada en Dios. De manera que en el Viernes Santo contemplemos: cruz hay para todos, muerte interior, pequeñas muertes interiores hay para todos. Es cómo asumir esa cruz, qué actitud tener frente a la cruz. O la amargura, el pesar, el dolorismo, la tristeza, o simplemente el amor y la fe en el Señor para darle un sentido transformador y redentor, cambiar de signo ese dolor en triunfo y en victoria. Bueno, el dolor nos une a ese sacrificio, a esa cruz del Señor. ¿Qué opina usted, padre, de las personas estigmatizadas? Los estigmas de Cristo nos entendemos como las marcas de Cristo en su carne. Un fenómeno místico que estudia puramente la teología mística habla de personas estigmatizadas en sus manos, algunas con algún estigma de la corona de espinas, algún estigma en el costado por la herida que le infligieron a Cristo el soldado después de morir, la lanza que termina de rematarlo y brota de su corazón sangre y agua. Es un fenómeno místico como la bilocación, la ubicuidad, la levitación. Son fenómenos interesantes. Mi formación me lleva a mirar más la espiritualidad en lo natural, en lo cotidiano, en lo ordinario, que en lo extraordinario. Valoro mucho a un Padre Pío, pero lo valoro más porque fue calumniado y suspendido injustamente por envidias y rabias, celos rabiosos de gente dentro de la iglesia. Lo valoro y me identifico más con él. Qué miedo, yo no quisiera el Padre Pío, los estigmas que tuvo, pero respeto estos fenómenos excepcionales que se dan en personas que el Señor privilegiadamente selecciona. Le preguntaba esto, padre, porque le hacían una entrevista, pues así, digamos, de esas exclusivas, muy cerradas a un estigmatizado, y le preguntaban en esos momentos que él pasaba viviendo en su cuerpo la pasión del Señor, que era lo más doloroso, y decía que la corona de espinas, que el sentir que esas espinas traspasaban las membranitas de su cerebro y demás. Santa Rita de Casia, también se habló de un estigma aquí. Ella dice: fui humillada porque era visible en la frente, no se puede ocultar, pero además tenía un olor fétido. Fue marginada, despreciada en su momento, patrona de imposibles, Santa Rita de Casia. Y bueno, son fenómenos extraordinarios. Con seguridad que en Jesús hubo todo el sufrimiento, pero también todo el amor y todo el sentido redentor para transformar ese dolor en fuerza de salvación. Veamos precisamente qué dice una historiadora sobre lo que fue la muerte y el sacrificio, sobre todo, de Jesús.
Jesús fue crucificado en Jerusalén hace más de 2000 años. Y aunque las imágenes de Cristo en la cruz están presentes en las iglesias cristianas, hay mucho que conocer sobre su crucifixión y la sociedad que lo condenó. El libro La cruz y el látigo explica cómo eran los castigos públicos en la sociedad romana y ofrece datos de contexto para que una audiencia como la actual pueda entender mejor lo que pasó. Era una sociedad que atribuía un valor diferente a la vida humana en función de la situación jurídica de la persona. Sobre todo querían suprimir a las personas que eran difíciles para el Estado, que eran consideradas monstruos de alguna manera, y los no romanos entraban en esta categoría. Jesús no era romano y por eso le ocurrió esto. La historiadora Alessia Muliere afirma que, aunque la crucifixión era una práctica conocida en la época del Imperio Romano, hay pocos detalles sobre la crucifixión de Cristo. Cree que es por la falta de imágenes de Jesús en los años posteriores a su muerte. Es difícil encontrar fuentes visuales, solo tenemos las del siglo V después de Cristo. Podría ser por respeto a la figura de Cristo. Antes la gente tenía miedo de producir imágenes de Jesucristo. Por ello, dice que es posible que Jesús fuera crucificado así, en una estructura en forma de T en lugar de en la imagen tradicional de una cruz, y con los clavos insertados en sus muñecas en lugar de en las manos, como se solía hacer. Mulier añade que durante su procesión al Calvario es probable que Jesús solo llevara una parte de la cruz en la que fue colgado. Venían atados al patibulum, el tronco horizontal que formaba parte de la cruz. Les desnudaban y luego les golpeaban mientras caminaban hacia el sitio donde iban a ser castigados. Aunque es mucho lo que se ha perdido de la antigua Jerusalén, historiadores como Mulier les satisface saber que ha habido recientes descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa. Aún así, dicen que aún queda mucho por descubrir sobre el mundo en el que vivió y murió Jesús. Padre, la crucifixión, tengo entendido, era el peor castigo que se imponía en esa época. Y por eso pienso que Dios se manifestó de una manera muy especial con su Hijo, mostrándole todo su amor al permitirle que no muriera, digamos, pasados varios días en la cruz, sino en cuestión de horas. Es decir, que ese sufrimiento no se alargara por mucho tiempo. A ver, la forma en que ejecutaba el imperio, la crucifixión era sobre todo una ejecución ejemplarizante. Lo hacían de manera pública, no privada, para que la gente viera, como quien dice, hay del que se atreva a desafiar el imperio, hay del que se atreva a ser rebelde, hay del que se atreva a desobedecer las órdenes del César, del emperador. En ese sentido es de una crueldad inaudita, Pero en el proyecto de Dios estaba, cuando tú ves los cánticos o himnos del siervo sufriente de Yahvé, de Isaías, capítulo 40, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, tú vas a encontrar en estos cánticos del siervo sufriente de Yahvé que dice, tan desfigurado tenía su rostro que no parecía humano. Perdónenme la expresión, era un guiñapo humano. Y vuelvo a una película estrenada hace 20, 21 años, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Creo que va a salir ahora La Resurrección. Sale en esta Semana Santa Pascua, La Resurrección de Cristo, también de Mel Gibson. Su obra cumbre, esperamos que así sea. La gente se impactó muchísimo hace 20 años cuando vean en cine y decían, no, yo no quiero ver tanto dolor, porque el ser humano frente al dolor hace esto, mira para otro lado, yo no quiero saber de esto, no, esto me impacta. Y simplemente Jesús nos está mostrando, es parte de la condición humana, pero este es el camino escogido por Dios, el de la cruz para redimirnos. Cristo no murió viejo, murió joven. Cristo no murió en una cama, murió crucificado. Cristo no murió aplaudido por la gente, sino señalado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cristo no murió en medio de una multitud de personas que lo aplaudían, murió muy solito. San Juan, la Magdalena y la Virgen María acompañándolo. Entonces todo esto es un dato que nos habla a nosotros de la profunda soledad, que nos tiene que conmover profundamente y decir, cómo dirán los textos escriturísticos, nos amó hasta el extremo, dirán los evangelistas, nos amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte. Ya un muerto no puede amar más. Pero toda la vida de Jesús, el sermón de las bienaventuranzas,
la curación de los enfermos, la liberación de posesos, el mensaje sobre el amor, ámense unos a otros, el mensaje sobre el perdón, el mensaje sobre ser misericordiosos. Todo en Jesús habla de un maestro, un rabino revolucionario, pero todo queda refrendado, respaldado, ratificado en la hora suprema de su pasión, de su Pascua, porque muestra que más allá de una muerte dolorosa, fue un acto supremo, máximo, inaudito de amor por cada uno de nosotros. Y cuando uno es capaz de sentirse interpelado, como dice Pablo, me amó y se entregó por mí, dirá Pablo, se entregó una cruz por mí y lo siente de manera personal, Pablo como un loco, entiéndame en un buen sentido la locura de Pablo, a evangelizar por todo el Asia Menor, a evangelizar al principio con los judíos, cuando lo desprecian y lo persiguen, se va al mundo pagano, al mundo gentil y finalmente evangelizar en la cuna del imperio, en Roma. Entonces, simplemente la reacción que nos debería suscitar, cuánto me ha amado Cristo. Teresa de Jesús, la mística española, decía que se conmovía hasta las lágrimas pensando en lo que padeció Cristo por nosotros, aunque también le reclamaba y le decía, con razón, pocos amigos tienes, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Padre Carlos, yo siempre me he preguntado por qué aceptó Jesús tanto sufrimiento. ¿Sería por realmente amor a la humanidad o por el amor apasionado que tenía al Padre? Las dos cosas. A ver, primero descartemos algo. En Cristo no hubo masoquismo. El masoquismo es una patología estudiada en psicología donde uno disfruta, siente fruición con el dolor físico. No, ni hay sadismo el dolor del otro, ni hay masoquismo el dolor propio. No, para nada, absolutamente. El Cristo es una persona totalmente equilibrada. Él entendió dos cosas: por amor y obediencia al Padre y por amor a los que Él salvaba, Él ser instrumento de salvación, Él se entregó. Esto no llega que no le haya dolido. De hecho, ya lo hemos dicho, Jesús tiene esa lucha entre la desolación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desolación, soledad, y la consolación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ya muere, exhala, expira, termina su vida. Este es un movimiento doble que tenemos todos los seres humanos, de los que hablaba en su momento en el discernimiento de espíritu San Ignacio de Loyola. La vida del ser humano se mueve entre consolaciones y desolaciones, los consuelos de Dios y los desconsuelos que nos genera el mundo y los hombres. Bueno, Padre Carlos, a través de muchas reliquias que tenemos hoy en día y que están en sitios especiales, tanto del Vaticano o en el mundo, podemos conocer cómo fue realmente ese sacrificio, ese proceso de dolor, de entrega por el que pasó el Señor. Vean ustedes. El sudario de Turín es una de las reliquias más preciadas de la pasión de Jesús. Según la tradición, desvela cómo quedó su cuerpo tras la crucifixión. La Galería Progetto Artepoli y el Museo dei Papi, en Roma, presentan una detallada exposición sobre esta reliquia. En la muestra también hablan de otras reliquias, como de un fragmento de la sangre de Cristo proveniente de los sagrados vasos de Mantua, un fragmento de la corona de espinas, la limadura de un clavo, un lignum crucis y una reliquia del propio sudario. En una ocasión, una persona atraída por el significado de estas reliquias trajo a su hijo en silla de ruedas para que besara estas reliquias. Para mí es una manera de acercar a las personas a la fe. La pieza principal es esta estatua realizada por el italiano Sergio Rodella, que corresponde a la perfección con las huellas de la también llamada Sábana Santa. Todas las proporciones coinciden, incluso se han trazado las marcas de los azotes, las diversas evidencias de la tortura. Es la primera vez que el sudario calza perfectamente sobre una estatua. En la exposición El hombre del sudario también presentan fotografías nunca antes exhibidas. Pertenecieron al teniente Felice Fino y a Secondo Pia, el primero que fotografió el sudario. El recorrido está acompañado por documentos relacionados con la Sábana Santa y esta curiosa máscara.
Se trata de la reconstrucción del rostro del hombre del sudario, sin los signos de la pasión, por tanto sin hematomas e hinchazones. La exposición está abierta al público en el Museo dei Papi, a muy pocos pasos del Vaticano. Padre, podría decirse que Jesús allí en la cruz pasó por una noche oscura del alma, una corta noche oscura del alma. Totalmente. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes Álvarez, el místico del siglo XVI. Que no es familiar español, suyo, no, ojalá fuera de todos esos Yepes. Ese era bajitico, lo decía Santa Teresa, mi medio frailecito. Ojalá fuera de esos Yepes. Yo soy de los Yepes pecadores, es de los Yepes santos. Él habla de la noche oscura de los sentidos, de la noche oscura del alma, una crisis de fe. Cuando uno se siente abandonado de Dios o cuando experimenta el silencio de Dios y la profunda soledad humana, y uno decir, ¿qué hacer frente a esta situación? Probablemente todo lo que los hombres en 2000 años de historia de la iglesia y del cristianismo han vivido, lo vivió Jesús de manera muy condensada, muy concentrada en todas esas horas aciagas y eternas de la pasión. Padre, no se ha hablado nunca, o por lo menos yo nunca he leído, sobre de pronto el Señor se haya alterado de alguna manera mentalmente, porque el hecho de llegar a decir, ¿por qué me has abandonado? Pero él citaba salmos que conocía perfectamente del judaísmo y dice que los musitaba en voz baja. Simplemente todo lo que de niño, de joven fue aprendiendo, que le enseñaría a la Virgen y San José, porque era una cultura patriarcal y la figura del padre era muy importante, enseñarle toda la Torá judía, los salmos judíos, el mensaje de los profetas. Probablemente en esa hora definitiva los musitaba, pero siempre fue una profunda comunión de vida con el Padre Dios. No se habla de alucinaciones, no se habla de experiencias, no sé, extrasensoriales, no. Fue muy humano, muy natural y muy fuerte, porque no comía desde la noche anterior. En el camino, esos 700 metros del Via Crucis, desde el Pretorio hasta la colina del Gólgota, fue derramando sangre. Y hay un proceso de anemia hasta el punto de que cuando le atraviesan la lanza dice que sale agua-sangre. Decimos de manera bonita y teológica sangre de agua, la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo, pero era agua-sangre, sangre sin plasma, porque estaba absolutamente agotado, estaba exánime, estaba anémico. Entonces, amén de eso, la dificultad para respirar, los músculos engarrotados, cuando dice uno que las piernas se le... ¿Cuál es la palabra exacta? Que tiemblan o algo así. No, cuando uno dice se me calambraron los músculos, entonces probablemente había encalambramiento de él y había también sensación de asfixia, dicen los estudiosos, en esta posición donde estaba colgado. O sea, hay una crueldad máxima, pero toda asumida con amor. Exactamente, porque muchas personas después de pasar por un sufrimiento muy grande se alteran mentalmente, pero en el caso del Señor, pues ya usted lo ha explicado muy bien. No le dio tiempo y se dice que la crucifixión fue muy sobre las 12 del día, algunos evangelistas hablan de 3 horas de oscuridad. La crucifixión fue máximo 3 horas, 12 a 3 de la tarde, la hora de nona, y llama la atención, fue una misericordia del Padre Dios o su misma agotamiento total y el pasearse con el patíbulo de la cruz que lo llevó a morir más tempranamente, porque otros reos pasaban 2 o 3 días expuestos al sol, al agua, llegaban los gallinazos, los chulos, los picaban y ellos impotentes, amarrados a comer. Donde hay sangre hay atracción de todos estos animales carroñeros. Y es lo que en Jesús hubo esa dignidad por el cuerpo de él. Sí, porque después de que fue azotado, el Señor quedó mortalmente herido. Sí, quedó mortalmente herido después de el azote que tenía estas terminaciones que desgarraron la piel, que lo llaman el flagelo, la flagelación, que es un azote mucho más cruel. Así es, Padre Carlos. Bueno, veamos un último video sobre una imagen hiperrealista de cómo estaba el cuerpo del Señor después de pasar por tanto sufrimiento, tanta tortura.
Artisplendor Exhibitions presenta la exposición The Mystery Man, que trata de responder a uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Quién era el hombre de la sábana santa? A lo largo de la historia, los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret y nosotros vamos a ser partícipes de ver por primera vez ese cuerpo en calidad humana, sin movimiento artístico. Tras más de 15 años de estudios científicos, se expondrá una obra hiperrealista del hombre cuya silueta aparece plasmada en el sudario. Yo me acerqué a esta historia de la sábana santa, como todos, buscando una explicación científica, forense, numismática. Me convertí en uno más, quedé atrapado en ese vorágine de historia que había detrás de esta explicación, ¿no?, de la sábana santa. Y llegó un momento en el que entendí que las cosas más maravillosas de este mundo no tienen explicación. El sudario que se expone en Turín está considerado como la reliquia que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte. La ciencia ha confirmado que la tela, en algún momento de su historia, cubrió a un hombre gravemente torturado. Este presenta las mismas heridas que sufrió Jesús y que narran los evangelios, las provocadas por la corona de espinas, la flagelación, crucifixión y la lanzada en el costado. Estaba ante la imagen, al menos, que todos tenemos de Jesús de Nazaret. Y creo que vais a tener la ocasión de sentir por primera vez en la historia y en el mundo de estar ante esa imagen y el reflejo de su obra como jamás nunca se ha hecho, sin ningún tipo de interpretación, solo con su reflejo, solo con lo que él trató de hacer, ¿no? Como pudimos ver en esa imagen, todo el cuerpo de Jesús, desde la cabeza hasta los pies, estaba roto o lesionado. Padre Carlos, ¿con qué sentimiento interior debemos vivir el Viernes Santo? Un Cristo muy llagado, muy impactante, muy diciente, habla mucho, y cómo la ciencia, a partir del santo sudario, la síndrome santa, como la queramos llamar, ha reconstruido hasta la posición en la que estaba el cuerpo de Jesús una vez depositado en el Santo Sepulcro. Simplemente como dos palabras, abrazar la cruz, como Jesús abrazó la cruz, y entender que detrás de esas pequeñas muertes, muerte al pecado, muerte al egoísmo, muerte al ego, muerte a la reputación, muerte a la imagen personal, hay un camino de redención futura. Estamos en este especial preparatorio al Viernes Santo, estamos en la pura mitad del tríodo de Pascua, y si el Jueves Santo es el amor y el Viernes Santo es la entrega por amor, avanzamos hacia la plena vida, la resurrección, que solo surge, solo brota de un amor entregado. Padre Carlos, finalmente hoy la Iglesia nos ofrece como varios momentos, el Vía Crucis, la adoración de la cruz, las 7 palabras. ¿A cuál de estas ceremonias debemos asistir, Padre, casi que como con deber? Hay una sola ceremonia litúrgica, el Viernes Santo, que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fundamentalmente es una liturgia de la palabra, se empieza de manera muy sobria, el sacerdote postrado en silencio, sin cantos, el altar desnudo, no hay consagración eucarística, entonces se proclama la pasión, se hace una breve homilía sobre la pasión según San Juan. Luego, de manera solemnísima, se proclaman las 10 preces o súplicas por la muerte de Cristo en la cruz, donde se pide por la Iglesia, los creyentes, los no creyentes, los judíos y demás, los gobernantes. Y luego pasamos a adorar la cruz y finalmente a recibir la Sagrada Eucaristía que ha sido consagrada el día anterior. Esa es la única ceremonia litúrgica para la Iglesia. Ceremonia, se la quiere llamar paralitúrgica, sobre la piedad popular. Está lógicamente el Santo Vía Crucis y está el sermón de las 7 palabras. También con la procesión del Santo Sepulcro, que son 3 prácticas: Vía Crucis, sermón de 7 palabras y procesión del Santo Sepulcro. Son 3 ceremonias demasiado queridas, demasiado apreciadas por el pueblo fiel de Dios. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias. Invitar a los televidentes entonces para el próximo programa, donde ya estaremos asistiendo a la resurrección del Señor, al gran domingo de resurrección. Que se iniciará desde la vigilia de Pascua, que es una unidad celebrativa completa. Esperamos que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a Ron Reports y por supuesto a todo el equipo de Amén Comunicaciones. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.